Hola, un saludo muy especial. Me alegra mucho estar de nuevo con ustedes, compartiéndoles experiencias de las personas que han recorrido este camino de la luz, de la claridad, de querer ser muy felices. Les recuerdo mi nombre, María Luz. Vine a esta tierra a hacer obra por la humanidad, para ser un faro de luz para muchos seres. En este camino entonces soy psicóloga y estoy aquí en esta tierra como una mensajera de los cielos para entregarles muchas sabidurías y conocimientos a ustedes para que hagan por sus seres, por su vida, para que sean muy felices. Aquí está una chica muy querida, muy especial, Camila, que quiere compartir con ustedes cómo entender la vida, cómo trascender los estados intranquilos. Ella ha caminado conmigo con las enseñanzas que nos da los seres celestiales, en este caso Dios Padre. Camila, comparte con las personas como tu experiencia para invitarlos a que todos aprendamos a ser muy dichosos. Claro que sí, María Luz, muchas gracias. Y gracias a ti por llegar. Gracias por invitarme. Bien, yo soy, bueno, voy a contar un poco quién soy yo, aunque no es sencillo explicarlo en cortas palabras y no se reduce únicamente como a la profesión que uno tiene, pero bueno, yo soy abogada de profesión, tengo 35 años de edad y desde hace algún tiempo vengo trabajando en mi ser. ¿Cómo llegué a trabajar en mi ser? Pues que tengo 35 años, pero apenas desde mis 30 años aproximadamente empecé a hacer un trabajo consciente sobre mi ser. Hubo una época donde tuve una depresión importante, una época donde no tenía claridad sobre lo que estaba haciendo en mi vida, ni hacia dónde quería ir, muchas inseguridades, muchos miedos, muchos temores. Y a través de mi papá, pues buscando ayuda también y maneras de sentirme mejor, a través de mi papá pues llegué a María Luz. Y con María Luz tuve la oportunidad de participar en los encuentros que ella orienta. Los talleres. Sí, los talleres que ella orienta. Particularmente, yo llegué en esta época, que fue pues como un regalo, era algo que necesitaba. Llegué en esta época a los talleres donde trabajábamos los miedos para liberarlos. Y para mí pues es importante compartir mi experiencia porque en ese momento pude aprender, pude encontrarme, pues María Luz nos orientó para encontrarnos con herramientas muy poderosas que hoy en día son vitales para mí y que cotidianamente pues las practico. Recuerdo que dentro de estos encuentros, dentro de estos talleres, había un ejercicio puntual que para mí es muy valioso y de mucho poder, muy significativo, y es el escribir. El escribir es un ejercicio de una liberación, escribir de manera consciente, de una liberación y de una confrontación con una misma que es importante. Es un camino... Camila, perdón, yo te interrumpo. Sí. Qué bueno que dijiste eso de escribir de manera consciente, porque las personas a veces escriben como un diario, descargando, quejándose, el otro es el responsable. Cuéntales qué es escribir de manera consciente. ¿Para qué sirve? Escribir de manera consciente es escribir sobre uno, sobre lo que a uno le sucede y particularmente sobre las situaciones que son incómodas en la cotidianidad de uno. Ese es el ejercicio, digamos, fue el tesoro de todos estos talleres para mí, porque es una herramienta que aprendí en ese momento y que hoy en día hace parte de mi cotidiano, es algo que yo hago todos los días. Y cuando escribes lo que te incomoda, ¿cómo lo trabajas para sacarle a eso el fruto, el resultado de entender lo que estás viviendo?
Así, ese es un reto cotidiano, ¿cierto? Porque entender la situación que nos incomoda puede ser sencillo, escribirla puede ser sencillo, Eso es. pero no basta con escribir qué me incomoda, y cuando hablo de algo que me incomoda es algún estado que me haya generado, o alguna situación que me haya generado rabia, pereza, mal genio, miedo, temor, indiferencia, ese tipo de emociones que nos incomodan, que sabemos que nos incomodan, pero que nos cuesta mucho traerlas de frente hacia nosotros como una especie de espejo que nos confronte bueno, ¿esto por qué me incomoda? ¿Esto por qué está ahí? ¿Yo qué hago? Que fue una orientación pues que nos regalaste en ese momento, y es, bueno, esta es la situación que me incomoda, ¿cómo la voy a resolver? ¿Qué voy a hacer para que ya no me incomode más? Y ahí hay un ejercicio muy retador que busca finalmente poner toda la situación en manos de uno, porque como decías, cuando hay una situación incómoda, lo normal y lo más sencillo es siempre buscar la respuesta afuera. La culpa es de aquel, de esta situación no me favorece, la vida se ensañó conmigo, cualquier respuesta que no está dentro de uno. Y la solución, si yo quiero una solución para una situación determinada, pues está dentro de mí, la puedo hacer yo, porque yo no puedo... Es como mirarte, porque me dio rabia, Sí, porque me dio miedo, así porque es. no me gustó que me dieran la razón, entonces trabajar desde el ego, porque tengo que figurar, creo que voy a perder un lugar importante, creo que ya no va a ser valioso o valiosa para aquella persona. Así es. Y es empezar a identificar en uno sus carencias, sus falencias, y confrontarse, como dices, ser un espejo. Me vi ahí de esta manera, lo tengo que admitir. Me dio envidia. Me dio envidia porque entonces quizá quisiera tener lo que aquella persona tiene, entonces me dio rabia, ¿cierto? Es identificar todo eso y verse, y cuando ya lo tienes claro cuál es tu estado a transformar y a mejorar, pero es que aquel me dijo y me hizo. No, a mí nadie le hace a uno nada. Uno lo permite, o uno se deja, o uno entra en ese juego, pero si uno pone el límite y uno está claro, nadie le hizo nada. Cuando ya encuentras eso y te ves y identificas todo aquello por mejorar, ¿qué haces? ¿Cómo lo programas para el otro día o allí en ese escribir? Ese es un ejercicio de confrontación muy interesante, ¿cierto? Es entender lo que dices, por qué me generó ese estado, porque hay un estado de rabia, de miedo ante esta situación, y una vez lo tengo claro, bueno, lo primero es como una especie de preparación o de disposición desde el ser, y ahí es importante mencionar la meditación, ¿cierto? La meditación ha sido otra herramienta vital que aprendí también a través de los talleres y que hoy en día hace parte de mi cotidianidad, y haciéndole fuerza a ello. Para mí, cuando escribo cuando identifico una situación que me genera algún estado apagado, significa hacer un trabajo, ¿cierto? Eso significa un trabajo para mí, o sea, como debo hacer este trabajo por mí, pero no un trabajo que me genere pereza o que me genere aburrición. Al contrario, es una oportunidad de entenderme, de entender por qué me está pasando eso y trabajar para liberar eso. Por ejemplo, lo escribes y cuando ya te das cuenta, lo importante es por la noche escribir, bueno, mañana lo voy a transformar así. Entonces al otro día tú lo miras, que es lo que has venido haciendo, y bueno, y listo, y lo voy a trabajar así. Ahí está la otra confrontación y la otra disposición, que no me dé pereza, que sea capaz de asumirme, que lo enfrente, que lo haga. ¿Cómo te ha ido con eso? Ha sido muy retador porque uno tiende a ser inconsistente a veces, pero justamente allí también hay un trabajo por hacer, porque finalmente el esfuerzo o el propósito va dirigido a sentirse una mejor. Y a entender por qué pospongo, que no quiero asumir, que me da miedo, es otra cosa, mirarse. Y hay un ejercicio de liberación al final, porque a mí me ha funcionado cuando he sido constante, cuando he sido consciente
en identificar de manera honesta y honesta conmigo misma en qué actué mal, en qué no hice bien, por qué me generó este estado de rabia o de miedo, dónde puede estar el miedo, cómo trabajo ese miedo, y he sido constante en ello. Yo he logrado liberar estados apagados. Y eso, Camila, es bien importante porque ayuda a salir de la autocompasión, que es uno de los estados más apagados. Absolutamente. La autocompasión lleva a que uno diga, pobrecito de mí, lo que me hacen, es que usted, porque usted me dice, es que usted no me entiende, lo que usted tal cosa. Eso es un estado muy apagado que lleva a manipular a los otros. Y cuando uno hace eso crea hacer sentir culpable al otro, que el otro entonces asuma con mi responsabilidad y eso hay mucho caos. Y no trasciende la persona. Entonces, este es un llamado para que se miren si están en autocompasión. Cada que señale, cada que descargue, cada que es que me hace caso, hay autocompasión. Hay un reto para que identifique, libere, suelto y se asuma lo que tiene que transformar. Así lo has vivido. Así lo he vivido. Así he buscado vivirlo porque he entendido que la liberación de mis estados depende únicamente de mí, ¿cierto? Depende de mí, que lo que suceda afuera depende de lo que está afuera. Que si me incomoda la reacción o el comportamiento de esta persona o de aquella persona, pues yo no puedo hacer nada para que esa persona sea diferente. Yo puedo trabajar y hacer es por mí, la forma como yo asuma el insulto de uno, la indiferencia del otro, ¿cierto? A mí eso porque me genera, yo puedo trabajar sobre lo que yo tengo. Trabajar sobre sí misma es cómo lo manejo para que no me afecte, ya el otro si no lo hace, ya ahí no hay que hacer. Exactamente. Y bueno, esa que dices lo hicimos en varias sesiones, ¿recuerdas? Sí. Cuéntales cómo fue el trabajo. Este fue un taller, fueron varios talleres durante un año. Hicimos uno cada mes. Cada mes hacíamos un taller, pues un encuentro diferente, revisando justamente los avances que habíamos tenido respecto al encuentro anterior. Entonces era más o menos algo como que llegábamos pues varias personas buscando respuestas a muchas situaciones de nuestras vidas, con miedos, con inseguridades. Empezábamos a escribir. Los talleres eran sobre todo de mucha escritura, de mucho encuentro con uno mismo, como de, bueno, a mí qué es lo que me está generando miedo, inseguridad, qué es lo que no me permite. ¿Por qué no avancé en este mes? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué en este sí avancé? Exacto. ¿Qué me puedo ver? Y mucho trabajo ¿cómo es retirar el ego? ¿Cómo retirar el ego? Nos da mucha dificultad hablar. Entonces allí nos pusimos en la línea de fuego de no voy a hablar para que me escuchen, voy a hablar para yo escucharme. ¿Recuerdas? Sí. ¿Cómo te pareció esa experiencia? Esa es una experiencia, fue una experiencia muy significativa porque finalmente te lleva a confrontarte, a entrar en verdad contigo mismo, con lo que estás sintiendo, con lo que está pasando por tu cabeza, con aquello que no te está permitiendo ser tú mismo. Y esa para mí es finalmente el mayor regalo, es como el tesoro al final de uno tanto escudriñar. Ahí está ese gran tesoro que es finalmente encontrarse con uno misma. Libera, limpia, hasta que va encontrando la pureza. Que de ahí, cuando dices limpia, parece muy sencillo cuando uno lo pone en palabras, pero es un proceso de mucha paciencia, de mucho amor con uno mismo, porque pues esto no sucede, digamos, de la noche a la mañana. O sea, hay un trabajo importante por hacer, es un trabajo importante por hacer, pero hay que hacerlo con mucha paciencia, con mucha seguridad, con permanencia, porque
Con lo que decías al principio, con conciencia, porque si no, tira la toalla, ya me cansé, Sí, es muy no es como yo fácil. quería. Cuando no sea como uno quiere, es cuando más fuerza tiene que tomar Así y decir, es. ¿por qué no se dio? ¿En qué carezco? ¿Qué no estoy haciendo bien? No de culparse, sino de encontrar la solución. Importante, sí. Entonces, ¿qué más trabajaste en todos estos meses que llegaste deprimida, triste, sin claridad, sin norte? ¿Qué lograste? Bien, bueno, aparte de los talleres, la meditación para mí también fue la meditación que encontramos. Que nos enseñaron ahí de cómo retirar los miedos. Sí, de y la cómo retirar los intranquilidad. miedos. La meditación es fundamental, porque para mí la meditación es como una especie de preparación y disposición del ser para, para afrontar el cotidiano finalmente, que es como una prueba, más o menos. Bueno, les hemos contado que esos talleres es la aplicación de un libro que meditaron los seres del cielo, que es precisamente para retirar los miedos. Si uno retira miedo, retira tristeza, retira rabias, retira dolores, retira resentimientos, retira depresión. Entonces es la aplicación de ese libro y ahí nos enseñan algunas meditaciones. Una de ellas es cómo retirar los miedos y la intranquilidad. Bueno, ¿algo más? Bueno, eso fue fundamental. O sea, las enseñanzas y los mensajes que hay en este libro son muy poderosos. Son muy poderosos. Incluso no solo en este libro, yo también pues tuve la oportunidad de encontrarme con varios mensajes del libro sagrado, de limpiar los códigos genéticos. De limpiar los códigos genéticos, y allí hay unos mensajes muy valiosos, de gran poder, de mucho significado, que si uno los asume en conciencia, si uno puede ver el valor y la fuerza que hay en estos mensajes, son un alimento para el día a día. Te ayuda a trascender, a liberar mucho. Me ayuda a trascender, a liberar, a encontrarme con mi verdad. Incluso allí hay una oración muy hermosa que es del corazón, como en la conexión con la verdad, con el corazón. Y esa oración a mí me parece preciosa, es una oración que yo busco hacer todos los días, porque justamente lo que me permite hacer es conectar con mi verdad, que está aquí, dentro de mí, conectar con mi luz, despertar a mi luz, entender finalmente que esta abejita me está, entender finalmente, está compartiendo, sí, entender finalmente que cuál es mi propósito aquí en la vida, ¿cierto? Como yo soy una hija de Dios y eso es muy trascendental entenderlo. Que no suene a religión, porque somos hijos de Dios, que no suene desde cualquier religión, el ateo o el no ateo, así no lo admita, es hijo de Dios, porque Dios es luz, somos hijos de la luz, y esa es una realidad que no podemos negar. Así es, entenderlo ahí desde ese punto, más que desde una religión, entender que Dios es luz, que Dios es bondad, que es amor, que no son palabras vacías, o sea, eso tiene una trascendencia importante, que de allí nos derivamos nosotros, entonces que yo soy luz, que en mí está la luz, la bondad y digamos la grandeza de Dios. Eso es un piso firme para no tener miedo de nada y para que nada me preocupe en la vida. Eso es muy importante lo que acabas de decir. El propósito de Dios es eso, activar esos códigos genéticos divinos que están en nuestros códigos genéticos. Y a propósito de la verdad del corazón, es porque Dios parece que en el corazón habita Jesús. Jesús es la fuente de la verdad. Cuando activamos esta fuente del corazón, que es de la verdad, en nosotros empieza a activarse la claridad y la sabiduría que está en la unidad con las neuronas que Dios Padre habita allí. Entonces activamos el pensamiento que sea desde la claridad, desde la verdad. Entonces, ese libro es inmensamente hermoso, sabio, te enseña cómo despertar tu luz divina para poder escuchar la conexión y ser guiados por los seres del cielo y no dejarnos distraer por el entorno, por los estados apagados. Entonces me parece maravilloso que también practiques todas esas enseñanzas. Algunas otras cosas que decir a todas esas personas que todos queremos crecer y ser felices y salir de los miedos. Trascendiste todo esto, no te volviste a deprimir, te quedó claro ya el camino de la vida, hoy en qué vas.
¿Hoy en qué voy? Yo he trascendido muchos estados apagados, estados que me incomodaban y que me impedían ser feliz, así de simple. Todavía tengo muchísimas cosas por trabajar, pero eso en ningún momento representa hoy en día, digamos, como un vacío por el que me pueda ir nuevamente, como caer y deslizar nuevamente. Yo creo, no, estoy segura que hace... O sea, ya no vuelves por el ya no tobogán. vuelve, a ese tobogán no tobogán vuelve. se cerró. No, el tobogán se cerró. Todavía hay muchas cosas para trabajar, pero para mí eso representa una oportunidad de estar despierta, de estar en conciencia, ¿cierto? Como de, todavía hay mucho que trabajar. O sea, creo que al contrario, no quisiera nunca dormirme en la idea de creer que ya todo está hecho, ¿cierto? Que fue suficiente con haberlo hecho un día, una semana, un mes, un año. Para mí es un trabajo constante hasta que me muera. Hasta que partamos de acá. Exactamente, hasta que trascienda. Entonces, en ningún momento un estado de tristeza, un estado de miedo, un estado de preocupación, de estrés, para mí representa irme al tobogán, sino al contrario. Es una oportunidad para llegar ese día a mi casa, escribir en mi diario, y decir, esto me generó esto, aquí hay un nuevo trabajo por hacer, aquí hay un nuevo reto, una nueva luz por despertar. Entonces, para mí es maravilloso. O sea, hoy tengo unas herramientas que son un tesoro para mí. O sea, tengo todo para ser absolutamente feliz en la vida. Qué rico, Camila, maravilloso eso que nos dices, porque entonces realmente ha valido la pena todo este trabajo que has hecho, ya no te cae, ya tienes las herramientas, si estás triste, si eso, cómo trabajarlo. Y dijiste algo muy importante y es, hasta que partamos de acá. ¿Por qué? Porque la luz hay que mantenerla, no se puede dejar apagar. Un bombillo duro y un día ya no prende más. Hay que renovarlo. Así es que hay que mantener la luz, mantenerla. Porque hay algo que cuando uno está trabajando la luz interna para hacer un faro de luz para uno y para la humanidad, desafortunadamente llegan los seres oscuros y antagónicos a ponerte trampas. Le ponen a los seres más cercanos, a la pareja, a los hijos, al hermano, a los de trabajo, para que uno caiga, para que se deprima, para que le dé rabia, para que se le salga el ego. Y si trabaja, como tú dices, todos los días observándose, mirando a ver qué tengo que cambiar, cómo lo va a cambiar, no va a caer ahí, lo va a aprender a manejar y cada vez va a ser menos como objeto de manipulación de esos estados de los seres antagónicos, hasta que llega un día en que ya lo maneja bien, pero no es dormirse, lo mantengo iluminado, trabajando, meditación, oración, observándome, transformando, para que uno mantener así. Me parece maravilloso eso que dices y así debe ser. ¿Alguna otra cosa que decir? Bien, yo pues quisiera invitar a las personas que puedan ver este video a trabajar por ellas mismas. Es muy importante empezar a entender nuestro propósito en esta tierra. Es importante empezar a confrontarnos en los estados que tenemos apagados, en aquellas emociones que no nos gustan tanto, que nos incomodan. Todo eso está bien. Finalmente, yo siento que estos estados apagados, finalmente lo llaman, o estos estados que lo incomodan a uno, te llaman finalmente o te empujan a que ahí tienes que trabajar, tienes algo que hacer y que allí hay un camino importante, que allí después de depurar toda esa tierra hay un tesoro muy bonito que finalmente es la felicidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, se nos está cayendo la agüita. Gracias, Camila. Los invito a que entren a la página www.despiertatulusycefeliz.com. Es como un libro, hay un regalo allí para todos los que necesiten trabajar. Allí encuentran cómo resolver su vida. Suscríbase, déle a la campanita para que usted reciba todas las enseñanzas para su ser. Y si usted no lo necesita porque está muy bien, entonces para que usted sea un faro de luz para muchos otros. Gracias, Camila, y gracias a ustedes. Gracias, María Luz. Sin duda ha sido guía en este camino y eso es muy importante. O sea, estas ayudas que uno va recibiendo son muy importantes. El mayor porcentaje de trabajo está en uno. No basta con leer muchos libros ni con ir a muchas terapias.
o a muchos talleres, ¿no? El mayor trabajo está en uno, pero sin duda estas herramientas son regalos que abren puertas para para empezar a Es cierto, transitar te por puede allí. leer 100 libros, pero si no los trabajas, ahí no hay nada. Así es. Trabaje 2 o 3, pero hágalo diario, allá hay resultado. O sea, quedan invitados a que hagan por su ser y sean felices. Muchas gracias. Gracias.